Ah, hay un canto en Israel que dice a la letra así: Padre de huérfanos y defensor de viudas es el Señor en su santa morada. Él hace habitar en familia a los desamparados y saca de la cautividad al cautivo, mas los rebeldes habitarán en tierra seca. Siempre ha sido el plan de Dios que el hombre viva en familia. No es bueno que esté solo el hombre, la familia. Y hoy nos hemos reunido como pueblo de Dios. Esta iglesia realmente nace con la intención, al principio fue un grupo de estudio bíblico. Hacían los estudios los sábados para articular la fe con la salud mental, salud emocional, física, pero poco a poco hemos ido creciendo, nos hemos animado para formar una congregación. Se llama Refugio de Gracia, es una congregación de creyentes en Mallorca que quiere vivir la fe en Jesucristo. Somos una comunidad donde valoramos a la familia, valoramos la integración, valoramos la salud integral y queremos honrar al Señor. Hoy es histórico porque vamos a cumplir uno de los mandamientos que dice el Nuevo Testamento, poder levantar un anciano. Pero antes de poder levantar un anciano van a estar aquí luego los de la red. Ustedes saben que yo vengo de una generación de los años 80, cuando el Señor nos llamó siendo un profesionista. Mi generación de los 80, la mayoría de mexicanos creyentes, tuvimos una profesión. Fuimos graduados en alguna profesión. La mayoría de los pastores que van a ver ustedes al rato son médicos, son neurólogos, son ingenieros, tienen sus doctorados en ingeniería, en física, son gente bivocacional. En mi generación ha sido así. La generación antes en México, el evangelio era para los pobres, los aleluyas, y nos despreciaban la cultura católica, ¿va? Era para los ignorantes, ¿no? Pero Dios en su misericordia llegó un avivamiento en los años 90 y nos tocó. A mí me tocó siendo un investigador graduado en una formación científica, trabajando, pero con una discapacidad física tremenda. Yo no podía ni caminar, ni andar, pero Dios me ha ido sanando y me llamó a servir como mis amigos que van a conocer hoy. Y estamos levantando a nuestros hijos, los estamos casando y estamos viendo cómo el Señor los levanta al ministerio. Y vienen otras generaciones. Y hoy voy a presentar a Ana. Ana, vete. Ana es hija de Fernando y Ana Alicia, pastores que ahí nos están oyendo, que los conocí solteros cuando empezaba a ministrar, y luego a levantar una gran familia de 3 preciosas niñas y una iglesia que la levantamos en la pandemia, ¿va? Sí. Entonces,
Ana es graduada en medicina veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, la espuma como mi mujer, la gran universidad mexicana es la UNAM, son Pumas, son Pumas, y bueno, pues ella está desde niña recibiendo un llamado a las misiones y esta vez hizo contacto en el mundo musulmán, aquí en África, en Marruecos. Estamos viendo para ir a Consán, ahora que ya va a tener sus papeles, ir al Congo, ir al Congo con San, y bueno, está en este proceso de formación, Ana, y hoy le pedí que predicara. Bienvenida al Refugio de Gracia, y también te vamos a despedir, ¿no? Porque se nos va mañana a seguir comiendo tacos y algo más, ¿no? Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Ya se escucha, no? Sí. Pues bueno, hola. La verdad es que estoy muy emocionada de estar aquí. Es como tal una bendición verlos. Han sido de mucha bendición a mi vida. Sinceramente he aprendido muchísimas cosas. No les voy a mentir, es un reto para mí estar aquí porque no los conozco del todo. Ustedes tampoco me conocen del todo. Pero he aprendido muchas cosas y hoy quiero hablar acerca de las misiones y de lo que Dios ha hablado a mi vida en este tiempo. Y bueno, para empezar quiero presentarme, quiero que sepan quién soy, quiero que sepan un poco de cómo empezó esto y cómo es que Dios habló a mi vida en las misiones. Yo nací en una iglesia cristiana, mis papás, mi mamá, mi papá eran cristianos desde que yo era chiquita y toda la vida he ido a la iglesia, la verdad es que toda la vida he estado yendo, asistiendo, crecí ahí, conocí de Dios desde muy pequeña. Pero cuando yo tenía aproximadamente como 7, 8 años, empezaron a hablarnos de personajes bíblicos. Y aparte de personajes bíblicos, me hablaron de una mujer que impactó muchísimo mi vida. Esta mujer se llama Corrie ten Boom. No sé si han escuchado de ella, pero la verdad es que es una mujer que, cuando yo la conocí, dije, ¿qué es esto? ¡Qué impresionante! Y déjenme hablarles un poco sobre ella. Esta mujer era holandesa y estuvo viviendo en la Segunda Guerra Mundial, cuando había muchísimos problemas. ¿Creo que se escucha así? Yo soy yo. ¿Eso ya el problema? Sí, ¿verdad? Quítalo un segundo. Creo que está como todo. Siéntese los padres. Sí. Saludos a los padres. Eso. Hazte finanzas. ¿Quieres mostrar? No, pues como sea. No, espera que lo haga. Espera que lo haga. ¿Quién está durmiendo ahí? Que despierte. Ya no. ¿Tienes don de sanidad de insomnio o qué? Claro que siempre le gusta poner la cámara en el piso. Ok. ¿Ya? Ya está. Igual quita el sonido, no sé qué. Hola, hola, hola. Ya está. Muy bien. Pues bueno, esta mujer es una mujer que vivió en la Segunda Guerra Mundial. Ella se encargó de proteger a muchos judíos y guardarlos en su casa, darles el refugio cuando eran perseguidos. Pero en una de esas veces la acusaron de que estaba ayudándolos y la llevaron a un campo de concentración. Y en el campo de concentración ella empezó a predicar de su fe y empezó a hablarle a la gente que estaba adentro. Dice que incluso ella metió una Biblia en donde estaban las mujeres y le predicó. Y bueno, cuando yo escuché esa historia, sinceramente impactó mucho mi vida y empezó a mover algo en mi corazón. Pero algo
como que no sabía qué era, pero algo estaba moviendo. Y creo que yo se lo compartí a mis papás y ellos supieron eso. Así que me regalaron un libro que se llama Locos por Jesús. No sé si ustedes lo conocen, pero es un libro muy drástico. Es de personas que murieron a causa del Cristo. Ellos fueron mártires, su familia fue torturada o ellos fueron torturados y fue bastante complejo para ellos, pero nunca negaron su fe. Siempre siguieron a Cristo a pesar de las circunstancias. Y yo cuando leí esto, que tenía 8 años, yo no sabía, pero simplemente algo movió en mí, dije yo quiero ser así, pero si les soy sincera, el miedo me apachurraba, como de, vale Dios, yo quiero ser misionera, pero yo no quiero que me torturen, yo no quiero que me persigan así, yo no quiero ser masacrada como fueron ellos. La verdad, les soy sincera, yo tenía mucho miedo, pero un día en el que Dios, la verdad es que yo deseaba, yo anhelaba ser misionera. Yo decía, yo quiero, pero no puedo, yo quiero, pero no puedo. Pero hubo un día en el que hubo como un trato con Dios, en el que dije, vale Dios, yo decido seguirte, pero no dejes que me maten. No dejes que me maten. Suena como bien tonto, pero yo estaba chiquita. Y Dios trajo mucha paz a mi vida, muchísima paz. Y fue cuando dije, vale, quiero ser misionera, lo acepto aún en las circunstancias. Y así es como empezó este proceso y esa es la introducción de mi vida, de cómo puede ser que estoy aquí y de lo que va a pasar, pero así es como Dios tuvo un encuentro conmigo. Y el día de hoy quiero hablarles sobre el proceso del llamamiento. Me gusta porque exactamente hoy es un día especial para la iglesia y que Dios tiene un llamado específico para cada uno de nosotros. Quiero hablar acerca de cómo es que Dios nos busca y cómo es que Dios habla a nuestras vidas. Ay, muy bien. La primera cosa es que hay una visión en la mente de Dios. Dios ya tiene planeado todo lo que tiene preparado para nosotros. Es increíble que Dios ya se imaginó lo que vamos a hacer, lo que va a pasar, nuestro propósito, lo que tiene preparado para nosotros. Imagínense qué tan grande es ese amor que Él tiene para nosotros, que tiene preparado cosas de bendición, cosas grandes. Y es un amor tan intenso que a veces me cuesta trabajo pensar que ese amor tan grande nos llama aún más para venir a buscarnos. La primera cosa es que Él toma la iniciativa de buscarnos. Él viene a nosotros y dice, ¿sabes qué? Yo quiero conocerte, yo quiero saber de ti. ¿Y cómo es posible que alguien tan grande, alguien tan poderoso venga a nosotros? Que a veces yo digo, wow, qué impresionante. Y sobre todo que genere un encuentro que nos impacta. Cuando viene Dios a nosotros, va a generar un impacto tan impresionante cuando viene y nos habla que va a romper nuestras limitaciones y nuestros paradigmas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos, ¿sabes qué, Dios? Es que yo no soy capaz de esto. ¿Sabes qué, Dios? Es que yo tengo esto y a mí no me gusta. A mí me gusta mucho hablar de un ejemplo de mi papá. Ustedes, bueno, por ahí estaba, ya no se ve, pero él es una persona muy tímida. Era una persona muy tímida, muy, muy, muy cerrada y no le gustaba hablar, no le gustaba hablar para nada. Pero dice que Dios le empezó a hablar que él iba a ser maestro y que iba a empezar a enseñar. Y él decía, pero ¿cómo? Si a mí no me gusta hablar enfrente de nadie, yo lo odio, ¿no? Me da pánico. Dice que él incluso hacía todo lo posible para no hablar frente a las personas y evitarlo completamente. Pero un día él se creyó lo que Dios le había hablado. Él empezó a decir, vale, tú me has dicho que yo voy a ser maestro y tú me has dicho que yo voy a predicar bien. Entonces hoy decido creer lo que tú has hablado en mi vida y voy a empezar a hablar. Y así fue. Bueno, esto fue muy impactante y yo considero, es mi padre, claro está, pero yo lo considero un gran predicador, alguien que ha vencido esos paradigmas, esas limitaciones que cuando Dios habla, habla de una manera sobrenatural y el encuentro que va a tener va a ser algo que va a ir más allá de lo que nosotros nos limitamos. Quiero decir que cuando nos llama, nos hace salirnos de nuestra zona de confort. No va a dejarnos en lo que nosotros creemos, sino que quiere llevarnos aún más allá. Hay un personaje que quisiera hablarles, es de Isaías, que dice que en Isaías 6:1-7 él tiene un encuentro con Dios, pero Isaías no se sentía digno de estar frente a la presencia de Dios. Dice que él, pues no se sentía, no, se sentía pecador por estar. Y lo primero que hace Dios es perdonarlo. Dice, vale, tú no te sientes digno de estar aquí, tú no te sientes digno de verme,
¿qué voy a hacer? Te voy a perdonar. Y lo primero que hace es perdona sus pecados, lo libera de lo que está haciendo y lo próximo es lo mejor. En mi caso, o lo que sucedió conmigo, es que yo tenía mucho miedo de lo que pudiera pasar. Porque yo estaba pensando más en las cosas naturales, en vez de pensar en lo sobrenatural de Cristo. Yo tenía miedo en lo que me pudiera pasar aquí o lo que el hombre me pudiera hacer a mí. Pero eso no era lo que Dios estaba pensando para mi vida. Él tenía algo más poderoso. Así que lo primero y lo más importante de este punto es que entendamos que el que genera el encuentro y el que nos habla es Cristo. Él es el primerísimo. Y yo creo que cada uno de nosotros ha tenido un encuentro con Dios. Y si no, Él nos va a decir, nos va a llamar y nos va a sacar de nuestra zona de confort. Él quiere algo más allá para nosotros. Ahora, deben de entender una cosa. Cuando somos escogidos no es porque somos mejores o es por nuestros méritos. Y eso la verdad es que nos da un alivio increíble. No nos escoge porque seamos más inteligentes o seamos más capaces o podamos hacer las cosas mejor. Al contrario, lo hace por gracia, porque no es por nuestros méritos. Algo que cambió completamente mi paradigma, o bueno, lo que yo creía y que fue en una clase de Raúl, es que decía que David no fue escogido porque él tuviera un corazón impresionante. Y yo toda mi vida había pensado que David era una persona que tenía un corazón increíble. Yo decía, Dios, yo quiero tener el corazón de David para servirte. Y de repente dice, no, así no fue. Simplemente lo escogió Dios y ya está. Y bueno, eso rompió mi cabeza. ¿Para qué les miento? Rompió mucho mi cabeza. Porque significa que no era porque porque David era mejor. Simplemente era porque estaba en el corazón de Dios. Y yo sé que cada uno de nosotros tiene un llamado distinto. Estamos en el corazón de Dios y cada uno nos ha hablado diferentes cosas. De eso se trata el cuerpo de Cristo y creo que es lo más impactante. Él ha visto lo que somos, Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestros defectos y nuestras virtudes y por lo tanto, de esa misma manera, la verdad, que bueno, que no le importa lo que llegamos a hacer o lo malo que podamos hacer, Él nos escoge y dice, vamos, yo te voy a llamar a algo grande. Así que, ¿qué pasa después? Bueno, ya tenemos un encuentro con Dios, habla con nosotros y dice, aquí estoy, pero falta la segunda parte, que es nosotros responder al llamado, responder a lo que Dios nos ha dicho que hagamos. En Isaías 6:8, ven que me pueden ayudar a buscarlo, saquen sus Biblias, sus celulares, no sé qué traigan. Isaías 6:8. Están viendo de Nueva York. El doctor Pedro Aburero. Maestría en divinidad. Luego ven la calificación. Bueno, ¿crees que lo puedas leer, Alba? Sí. 6:8. Sí. Después de oír la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Me parece bastante curioso del por qué Dios primero perdona a Isaías y luego le pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces es cuando Isaías contesta, envíame a mí, aquí estoy, soy yo. ¿Por qué Dios le pregunta? ¿Por qué Dios quiere que nosotros contestemos, Señor, aquí estoy, envíame a mí? Porque es cuando ve la disposición de decir, vale, Señor, envíame a mí. Y no tomar las cosas como a la ligera, sino que la respuesta de Isaías fue firme y decidida, sin duda de desorientación. Isaías contesta, vale, heme aquí, aquí estoy, envíame a mí. No lo duda, no sabe qué va a pasar, no sabe la magnitud de lo que puede llegar, las consecuencias que está por enfrentar o lo que va a pasar con el pueblo. Él ni siquiera lo sabe, simplemente dice, aquí estoy, envíame a mí. Dar con el sí es comenzar con el proceso de capacitarnos para hacer un mensaje viviente. En algunas versiones se utiliza yo seré tu mensajero. Y una de las cosas que yo aprendí en este curso, si les soy sincera, es que no se trata de que tú vayas a un lugar en específico y empieces a actuar. Nos dice, bueno, tienes que ir a China y entonces en China vas a empezar a hablar de Cristo y cuando empieces en China y les hables, es cuando empieza tu ministerio y tu llamado. No, no es así.
lo que nos dice es que nosotros somos un mensaje viviente, que nosotros somos aquellos que con lo que vivimos, con lo que hacemos, con lo que hablamos, es como vamos a hacer que la gente conozca a Cristo. Ya no la forma en la que predicábamos de Cristo, como anteriormente se hacía, que es bastante, bueno, sí, un poco antiguo en la iglesia, de que tratábamos de ir en el metro repartiendo flyers de conoce a Cristo y todo, ya no es así. ¿Por qué? Porque no generaba un impacto tan grande como cuando la gente nos empieza a conocer y dice, oye, ¿por qué tiene algo distinto? ¿Por qué es así? ¿Por qué vive de esa manera? Y esa es la forma en la que nosotros podemos hablarle a la gente de que somos un mensaje viviente, hablar constantemente de que vivimos en Cristo. Cuando decimos, vale, quiero ser como tú, empezamos a comportarnos como Cristo, como Él es, como es nuestro modelo, y eso se va viendo o reflejando en nuestra persona. Al enviar se nos insta a movernos constantemente, habla de yendo. Bueno, en Mateo 28:19, yo se los voy a leer, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí se menciona lo que piensan que tienes que ir a algún lugar en específico para comenzar tu llamado, pero eso es mentira. El llamado empieza cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero servirte, Señor, yo quiero estar aquí estoy. Úsame, heme aquí, envíame a mí. En ese momento, esto también nos lo mencionó Raúl, dice que id está escrita en voz pasiva, o sea, el yendo. Que mientras eres llevado por mí, que Cristo es el que nos va llevando en todo este proceso, esté donde esté, no importa la situación, no importa el momento, no importa lo que esté viviendo, haciendo lo que esté haciendo, tengo que hacer discípulos con mi forma de vivir. Constantemente estamos siendo observadas, no parece, pero la gente nos ve. La gente ve y quiere saber qué pasa con nosotros. Si nosotros empezamos a vivir como Cristo, nosotros empezamos a reflejar a Cristo en nuestra vida, ellos van a empezar a ver algo diferente. Y, ¿saben? Esto cambió un poco mi perspectiva desde que estoy aquí, porque a lo mejor en mi país es diferente. En mi país es mucho más sencillo predicar y hablarle a la gente, pero sé que aquí es diferente. Aquí la gente no lo recibe de la misma manera y cada lugar va a recibirlo. Tenemos que predicar a Cristo y adaptarnos a lo que está sucediendo en cada país. Pero bueno, eso lo quiero mencionar un poco más adelante. Así que el llamado no es hacer algo o ir a algún lado, sino que es construir una relación con Dios. Cuando construimos esta relación, vamos a poder caminar con Él, vamos a poder llegar a nuestro propósito, a nuestro llamado, y vamos a poder impactar a las personas que están a nuestro alrededor, a través de Cristo, claro. Y también, bueno, quiero mencionar las implicaciones que hay en seguir a Cristo, porque claro, tiene que haber implicaciones, no es tan sencillo, pero valen la pena. La primera o el primer punto es dejar que Él tome el control. Y suena muy sencillo, pero no lo es. Hay personas que les gusta tener el control absoluto de todas las cosas. Les gusta ellos manejarlo todo, no les gusta que nadie más se meta, sino que ellos tener el control absoluto. Y aquí es cuando dice Dios, no, así no son las cosas. El que tiene que tomar las cosas siempre tiene que ser Cristo. Y de dejar que Él tome el control, lo divide en 3 puntos, que es la confianza, aprender a soltar y la paciencia. La primera cosa, la confianza. Él sabe qué es lo que nos conviene y el por qué suceden las cosas. ¿Recuerdan a la mujer de la que les hablé, de Corrie ten Boom? Pues bueno, relata que cuando ella estaba en su cabaña, ella había metido una Biblia. Y ella todas las noches les predicaba a las personas que estaban a su alrededor, a las mujeres que vivían con ella, porque pues estaban viviendo todas juntas. Se menciona que su hermana le dijo que tenían que agradecer por todas las cosas que le sucedían. No importaba si eran buenas o malas, tenías que agradecer. Porque era parte de Dios, porque Dios lo estaba permitiendo, porque Dios había permitido que hubiera piojos en su cabaña. Ella no estaba muy de acuerdo, sin embargo, oró y dijo, vale, Dios, gracias por poner piojos. Fue cuando después entendió que empezaron a hacer revisiones en las cabañas, que la de ella no la revisaron, porque
al haber piojos, pues los guardias no quisieron entrar. Y eso fue lo que salvó que ella tuviera la Biblia y siguiera predicando. ¿Se imaginan qué impactante que podamos agradecer por cosas que no entendemos por qué suceden? Pero simplemente decimos, Señor, gracias. Y aquí quiero hablarles de algo que pues pasó con mi familia, que todavía creo que entra dentro de la confianza. Bueno, antes de venir pasamos por un tiempo bastante complicado en mi familia, porque a mi madre le dieron 6 infartos cerebrales, o un poquito, como 10. Bueno, fue una cosa muy impactante, la verdad, muy difícil para mi familia. Yo pensaba que iba a perder a mi mamá, yo decía, ¿por qué? O sea, no entendía. Y podríamos incluso decir, Señor, ¿por qué haces esto? Si mi mamá te sirve, si mis papás son pastores, si ellos siguen tus mandamientos, ¿por qué permitiste eso? ¿Saben? Fue algo muy difícil para nosotros. Yo recuerdo ese proceso tan largo para mi papá principalmente, para mi hermana que es un poco más chiquita. Fue algo muy, muy complicado. Pero, ¿saben? Todavía no lo entiendo. Todavía no entiendo el por qué Dios permitió eso. Todavía no entiendo por qué hizo que mi mamá pasara por todo este proceso. Y ha sido un proceso que es larguísimo porque todavía hay repercusiones que yo las voy viendo en mi madre. Y es complicado y a veces ni siquiera sé qué decirle. Pero aquí entra el hecho de agradecer, decir, ¿sabes qué, Señor? Confío en que fue parte de tu voluntad. Confío en que tú lo hiciste porque tenías una razón. Yo no lo sé, pero tú sí. Y agradeces. Y agradeces por cosas que no tienen sentido. Incluso yo creo que para el mundo, a veces la misma gente decía, ay, pero ¿por qué si tu mamá es cristiana le va así? ¿Por qué Dios es tan malo? Y la gente no lo entiende. Pero, ¿saben? Hablábamos de que Dios no se mueve en algo natural, sino se mueve en algo sobrenatural, algo que nosotros no entendemos, que va más allá de nuestra perspectiva, de nuestra visión. Él quiere mostrarnos las cosas que son eternas, las cosas que tienen repercusión en el reino, no aquí. Aquí es temporal, vamos a morir, pero Él tiene cosas preparadas para nosotros que van más allá. Así que a veces nos corresponde a nosotros agradecer y decir, ¿sabes qué, Dios? Yo no entiendo el por qué haces esto, pero aquí, ¿vale? Agradezco, gracias por dármelo y tú tienes el control. Así, este es el primer punto de la confianza. El segundo es que tienes que aprender a soltar. Y pueden ser cosas que a veces nos duelen. El primero es la familia. Ellos, bueno, es dejar tu hogar. Y aquí me siento muy identificada o lo viví mucho con ustedes porque sé que muchos de ustedes tuvieron que dejar su hogar. Por alguna u otra razón tuvieron que soltar las cosas que amaban, que eran su familia, y empezar algo nuevo. Y muchos de ustedes sé que lo hicieron por obediencia, porque Dios los mandó aquí y porque Dios quería empezar algo nuevo. Y yo admiro muchísimo a cada uno de ustedes que han dejado, soltado a su familia, porque yo lo viví. Yo extraño mucho a mi familia, yo soy muy unida a mi familia, pero entendí que cuando obedeces a Cristo y cuando dices, hey Señor, aquí estoy dispuesta a soltar esto que amo tanto, que son mis padres, que son mi hermana, por seguirte a ti. Y puedes soltar tu familia, tus relaciones, son cosas que te van a costar, tanto relaciones amorosas, relaciones en amistades, cualquier tipo de relación, vas a tener que aprender a soltarlas porque tiene Cristo algo preparado para ti. Y si pones primero a Dios, creo que queda de lado esto. Los anhelos y los deseos, lo que nosotros queremos. En algún momento alguien me preguntó, porque yo estudio medicina veterinaria, y a mí me encanta mi carrera, me encanta, pero que si Dios me lo pidiera, se la soltaría y dejaría de ser veterinaria. Y la verdad es que sí, me costaría muchísimo trabajo. Y ahorita lo digo y digo, sí, claro, pero me costaría mucho trabajo, pero sé que si Dios me lo pidiera, lo haría. Porque hice un pacto, hice una promesa y yo lo tengo que cumplir. Y si Él me lo está pidiendo, aunque lo ames, aunque te duela, aunque estés aferrado, si sigues a Cristo, va a valer completamente la pena. Y también hay cosas buenas, aprender a soltar, también sueltas tus problemas, nos quita las cargas y las preocupaciones. El soltarnos y dejar todo, también nos quita todo lo que a veces no nos deja avanzar, como todas esas preocupaciones o cargas que tenemos aquí aferradas en el corazón y dices, no, Señor, es que esto yo lo quiero resolver, déjame a mí, yo tengo el control. No,
Dios dice, hey, también dame lo bueno, pero también dame lo malo. Dame aquello que te está lastimando, aquello que no te está dejando crecer. Dámelo a mí, yo tengo el control. Y cuesta, la verdad que cuesta. Y creo que cuesta más para las personas que nos gusta solucionarlo nosotros, no que lo solucione alguien más, que lo queremos solucionar nosotros porque nos creemos capaces. Pero aquí entra el hecho de que hay muchas cosas que no somos capaces de hacer. Hay cosas que tenemos que dejar que Él las solucione y no las solucionemos nosotros. Y en dejar que tome el control es la paciencia. Todo será a su tiempo y a su manera. Esto es un proceso, les dije, y cada persona tiene que vivir su proceso de diferente manera. Cada uno tiene que ser paciente. En mi caso, cuando pasó lo de que Dios me habló y que yo quería entregarme las misiones, no sucedió de la noche a la mañana, que de repente ya iba a ir a predicar a otro lado y yo de repente podía hablar bien o sabía de Cristo, sabía de la Biblia. No, al contrario, pasó algo bastante peculiar. Porque aunque yo tenía la emoción de salir, aunque yo tenía la emoción de predicarle, aunque yo tenía la emoción de compartir, simplemente como que no sucedía. Como que Dios me decía, no es tu tiempo, no es tu tiempo. Y en cada oportunidad que había, que va a haber este tal congreso de vamos a ir a predicar a cualquier lado, yo me emocionaba y decía, yo voy. Igual, nunca pasaba. Tenía una oportunidad de ir a Panamá a predicar las misiones. Yo era más chiquita, tenía como 16, 17 años, no pasó. No, simplemente nos abrieron las puertas y dijo, no va a ser así. Y pasaba otra cosa y yo me emocionaba y decía, yo era la primera que se paraba cuando iba a haber un congreso, cualquier cosa. Y a lo mejor lo hice como mi país, pero nunca pude salir y conocer las otras culturas, porque entendía que estaba dentro del plan de Dios que fuera en su momento. Y me correspondía a mí ser paciente y esperar en el momento que Él sabía, no el que yo quería. Y cada uno en su proceso de llamamiento, en el llamado, es un proceso largo en el que van pasando las cosas al tiempo que Dios quiere. A veces nos emocionamos y queremos que suceda en ese momento, ya Dios, ya dámelo. Y Dios se espera. Es tranquilo, pero porque sabe en el momento que tiene que suceder y a su manera. Y otra implicación es la cosmovisión. La única válida es la de Cristo. Aquí quiero hablar sobre un poco de los choques culturales. Bueno, yo los tuve muy aquí presentes, porque como mexicana yo creía que nosotros teníamos muchas cosas buenas. Claro, tenemos cosas buenas, pero no admitía las cosas malas. Y cuando vine acá y me las hicieron presentes, dije, vaya, sí tengo cosas malas. Y no lo quería admitir, ¿saben? Me pegó, pero es verdad. Por ejemplo, no se ofendan los españoles, pero ustedes son muy directos. Y nosotros, bueno, los mexicanos no somos nada directos. Yo estoy cambiándolo. Pero que me digan a mí las cosas de frente, directo, fue como, ¡qué grosero! ¿Por qué me dice eso? O sea, no sé, no sabía por qué me lo estaba diciendo así. A mí pues sí me molestaba. Recuerdo que incluso un día yo le hablé a Raúl y le dije, Raúl, es que él me dijo esto y todo. Y me dijo, ¿por qué no le dijiste? ¿Por qué no le dijiste las cosas así? Y me quedé como, pues no sé, no supe qué decirle. Pues tenías que decirle directamente. Y es verdad, nosotros vamos y no lo decimos de frente. Y llego acá y ustedes son directos y no está mal. Al contrario, yo creo que es mejor. En vez de estar dando la vuelta, es mejor que vengan y te digan las cosas como van, como son. Y eso no lo entendía. Es la cosmovisión. Quería dar un ejemplo de cómo es la cosmovisión del mexicano con el español o el europeo, no sé si puedo generalizar. Pero para dar a entender que mi perspectiva o la perspectiva que tenemos no siempre va a ser la correcta. En nuestro llamado o al ir a hablar con las otras personas, no porque la persona sea diferente o no porque la persona se comporte de otra manera, significa que ellos están en lo incorrecto. No, simplemente su cultura. Y es cuando aquí yo aprendí a expandir mi panorama y decir, vale, ¿por qué está mal? ¿Por qué? Porque para nosotros, por ejemplo, tomar está mal. Tomar es malo. Y si a mí me dicen, si a mí, por ejemplo, me decían, es que están tomando cerveza a las 12 de la tarde, ¿cómo? Si es súper temprano. Porque nosotros pensamos que tomar
es, A las 12 del día. bueno, a las 12 del día, que es estar como para emborracharse. Y aquí no, ustedes lo hacen porque lo disfrutan tomar cerveza. Y pues, y lo entendí, y dije, vaya, está bien, está padre, o sea, les gusta. Pero yo tuve que cambiar mi perspectiva, cambiar mi panorama, cambiar la visión que tenía para entender que cada persona se comporta diferente. Y eso es lo que pasa con Cristo. A veces queremos nosotros hacerlo a nuestra manera porque así es como crecimos, porque así es como nos desarrollamos, así es como lo hemos hecho toda nuestra vida y no entendemos que Cristo se mueve de diferente manera, que conoce todas las culturas y que lo más importante no es que nosotros tratemos de transmitir cómo nos comportamos, sino que empezamos a transmitir cómo es Cristo. Algo que me gustaría decir es que predicar a Cristo es un cambio de pensamiento, no un cambio de cultura. No vamos a imponer la cultura con la que nosotros crecimos, sino darle a entender a la gente lo que es Cristo y cómo es Cristo que se va adaptando a cada uno de nosotros de diferente manera. Y eso yo creo que le hace o le da ese sazón, ¿no? Como, hey, Cristo me ama tal y como soy. Cristo, no importa si yo soy así, esta es mi cultura, pero me ama. Y eso para mí es impresionante. Por lo tanto, ¿por qué deberíamos seguir a Cristo? Les dije muchas cosas que el llamado, la verdad, yo creo que no es sencillo. Yo creo que seguir a Cristo es una de las cosas más complicadas, pero nosotros no estamos aquí para hacer las cosas, seguir las cosas sencillas, sino que nosotros estamos porque queremos conocer qué tiene preparado para nosotros. En primera, porque estaríamos realizando nuestro propósito de vida, el plan que Dios tiene en su cabeza para nosotros. Dios tiene preparado un propósito, un llamado para nosotros. ¿A poco no quieren saber qué tienen preparado? ¿A poco no quieren sacar el potencial? ¿No quieren saber qué tantas cosas están ahí? Entender que no sabemos las dimensiones de lo que se nos fue asignado. Y puede que lo veamos, puede que veamos lo que estamos haciendo o los resultados, pero puede que no, y que lo vean otras generaciones. Pero en Cristo, Él ya tiene planeado todo esto, y ya sabe que si hacemos esto va a haber una repercusión más allá, en la eternidad, en otras personas que lo van a poder vivir. Por ejemplo, les hablaba de Isaías, que él decidió responder al llamado y le dijo, heme aquí, llévame a mí. Y Isaías profetizó sobre el nacimiento y el reinado del Mesías, y sobre todo que él iba a establecer un gobierno extraordinario. ¿Se imaginan qué fuerte fue? No solo profetizó eso, sino profetizó para nosotros, para saber que iba a venir el Mesías, aquel que iba a cambiar todo lo que éramos, nuestra perspectiva, aquel que nos iba a cambiar, a liberarnos del pecado, a darnos la vida eterna. Él profetizó de eso, y no sé, a lo mejor Isaías lo sabía, pero no sé qué tan impactante puede ser nuestro llamado, qué tantas cosas grandes quiere Dios y que nosotros, yo creo que ni las dimensionamos. La verdad, no dimensionamos el poder de nuestro llamado o el poder o los planes que tiene para nosotros Cristo. Pero Él sí. Así que, ¿por qué nosotros no vamos? Y decimos, vale, Señor, quiero responder a tu llamado. Y en Deuteronomio 6, 4, 5, déjenme leérselo, dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si vamos a amar a Dios, si estamos dispuestos y decimos, Dios te amo, amalo bien, con todo lo que tienes. Incluso, como les decía, Él ya conoce tus debilidades, Él ya conoce en dónde te has equivocado. Él conoce tus pecados y tu pasado, conoce completamente todo de ti. Pero si vamos a amar, vamos a decir que lo queremos seguir, amémoslo bien, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos, con todo lo que vivimos, que la gente pueda sentir ese amor que Él nos ha transmitido, ese amor que nos ha envuelto, ese amor que nos hace ser diferentes, que nos da sentido a nuestra vida, transmítanla, hagámoslo bien, mostremos qué tan grande es ese amor de Cristo a nosotros, que se pueda respirar, que podamos vivirlo. En conclusión, Dios se comprometió a estar con nosotros hasta el último de nuestros días y más allá.
se comprometió a amarnos y que nada podía separarnos de su amor. Se comprometió a estar con nosotros, a cuidarnos, a protegernos. Se comprometió a todo eso. Y Él es fiel a su palabra. Así que seamos fieles a la nuestra también. Si ustedes han dicho, heme aquí, Señor, envíame a mí, tengan en cuenta que no va a ser sencillo, que hay implicaciones, que va a haber dolor, que va a haber nostalgia, que va a haber días que se van a sentir mal y que van a haber días que no va a suceder lo que estaban esperando, que va a haber días que de plano dices, ¿qué onda, Dios? ¿Por qué? No que iba a ser todo padrísimo, todo genial, no que íbamos a estar pasándonos bueno, ahí decimos bomba, o sea, pasárnosla bien, y de repente dices, no estás así, ni siquiera me siento feliz, ni me siento motivada de lo que está pasando. Puede ser así, puede que hay días que no nos sintamos como de esa manera, pero que nuestra motivación no sea eso, sino que nuestra motivación sea que Él nos ha llamado, que está dispuesto a estar con nosotros hasta nuestros últimos días, que Él es fiel a su palabra y que tiene un plan. Aferrémonos a ese plan que tiene preparado y caminemos con Él, caminemos en todo momento, sabiendo que puede que veamos o no los resultados, pero que el Señor tiene todo controlado y tiene todo en sus manos. Que nuestra vida sea un constante mensaje de Jesús, que nuestra vida sea un testimonio viviente de lo que es Cristo. Y bueno, quisiera concluir con una canción que fue de mucha bendición en mi vida en este tiempo, en el que entendía que Dios tiene toda la intención de bendecirnos, que tiene toda la intención de cuidarnos, tiene la intención de estar con nosotros en todo momento. Es tan grande su amor, que no importa las adversidades, las batallas, las cosas que puedan pasar, Él va a estar aquí. Y a mí, sinceramente, edifica mucho, porque no habla solamente que va a bendecirnos, me va a bendecir a mí, sino dice que va a bendecir a nuestras generaciones, que va a estar aquí constantemente, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo. Él está dispuesto a bendecirnos. Vean, ¿se pueden poner de pie, por favor, para cantarla? Que extienda su amor y te
Gracias, Señor, responder a tu nombre. Bendice su vida, Señor. Familia, sus hijos y los hijos de tus hijos, de honor, Dios y gracia, familia, corazones, familia, sus hijos y los hijos de tus hijos. Gracias por favor, familia, sus hijos, y los hijos, y los hijos, de los hijos, familia, que la gloria, familia, los hijos, los hijos, los hijos, sus esfuerzos, sus manos, no me quiera, sus manos,